Hola, muy buenos días tengan ustedes. Soy Pedro Enoc Nájera Rebolledo, soy médico radiólogo adscrito al servicio de ultrasonido en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Agradezco a la Sociedad Médica de Imagenología del Centro Médico Nacional Siglo XXI a este 11º Congreso Internacional de Ultrasonido de especialidades, múltiples especialidades. En ese momento vamos a platicar un poco sobre el ultrasonido obstétrico y la evaluación del embarazo de una forma integral, tanto en el primer trimestre y hacia el segundo y tercer trimestre, tratando de integrar todo en esta platiquita para que sea de más aprovechamiento para ustedes. Bueno, desde los dibujos de Leonardo da Vinci hasta las nuevas reconstrucciones 3D, que con los nuevos equipos de ultrasonido que tenemos, siempre el ver al feto, el ver a los embrioncitos de pequeño ha generado mucha expectativa. Esa definición de detalle que tenía Leonardo da Vinci al dibujar a estos embrioncitos, pues bueno, era de una forma muy diferente a como los dibujaba en ese momento, a como los adquirimos actualmente, y cada vez la resolución que presentan los nuevos equipos y las actualizaciones que van teniendo nos permite tener mayor detalle, mayor forma, e incluso pues hasta darles tono de piel a lo más parecido a lo que va a ser el nacimiento que va a tener este bebé. Pero es importante porque en la actualidad subespecialidades como materno-fetal en el área de obstetricia pues nos obliga a nosotros como radiólogos a tener una actualización constante de lo que está sucediendo en esa subespecialidad, pero nosotros como especialistas en el área de imagen nos ven obligados o nos vemos obligados a tener esa actualización para poder decir o querer expresar o poder interpretar las imágenes para que el obstetra que nos envíen esos tipos de pacientes hablemos el mismo idioma de lo que también se está manejando en el área materno-fetal. Empezaremos con el embarazo temprano y las principales indicaciones que vamos a tener durante el primer trimestre para realizar este tipo de estudios. Y la principal es la confirmación del embarazo, así tan obvio como esto, pero a veces muy difícil tener esa confirmación. Dentro de esta confirmación, pues está la localización del saco gestacional y evidentemente si existe la actividad cardíaca en el embrión. Determinar si el embarazo es uno o dos o tres para definir la cronologicidad, valorar y asignar la edad gestacional y esto tiene que ser muy puntual porque a partir de ese momento se va a definir toda la edad que va a tener este bebé. La evaluación del saco y del embrión normal antes de la semana 10 y la evaluación anatómica del feto a partir de la semana 11. Aquí tengo una imagen donde es un cronograma de lo que se empieza a poder ver con los equipos actuales de ultrasonido. Si bien la definición o las especificaciones que tiene cada equipo se han ido modificando con el paso del tiempo y hay veces que hay equipos ya tan evolucionados y tan enfocados a esta área que nos va a permitir tener mayor detalle de lo que queremos decir. En este punto, el consenso de la ecografía del primer trimestre debe realizarse vía transvaginal si no existiera alguna contraindicación. Pues es lo ideal, dado que la resolución que nos va a permitir la cercanía que tiene el transductor endocavitario con el embrión nos va a permitir definirlo perfectamente. Y actualmente esa resolución nos permite ver desde etapas muy tempranas y eso es a partir de la semana 5. De los primeros cambios significativos que van a ocurrir van a pasar entre 3 a 4 semanas y esto va a ser desde el inicio el saco gestacional que va a ser la primera evidencia ecográfica del embarazo, así como la aparición del saco vitelino a partir de la semana 5. A partir de la semana 5 es cuando vamos a empezar a definir y poder decir que existe un embarazo ahí. Pero la vitalidad la vamos a poder observar a partir de la semana 6 cuando va a ser visible ya una frecuencia cardíaca en el producto. Entonces aquí podemos recorrer desde la semana 5 hasta la semana 14, donde vamos a tener todos estos cambios que se van a ir modificando con el paso del tiempo. El saco gestacional, como habíamos comentado, va a ser la primera evidencia ecográfica del embarazo. Va a ser visualizado entre la semana 4 a 4.5 semanas, localizado paracéntrico en la decidua, lo que nos va a dar como tal el dato del signo del saco intradecidua. El crecimiento aproximadamente va a ser de 1 milímetro por día y será fácilmente visible cuando la medida sea de 2 a 4 milímetros. Como hemos hablado, la resolución ya actualmente nos permite identificar embriones de esas medidas y digo, incluso pues si fuera más pequeño, la resolución nos permite visualizarlo.
Sin embargo, también debemos tomar en cuenta datos que nos van a hablar de si existe sospecha de que el embarazo no va tan bien. Eso es que si tenemos un diámetro de 16 a 24 semanas sin embrión, pues evidentemente se considera sospechoso, o un diámetro medio mayor a 25 milímetros sin embrión es diagnóstico de un embarazo fallido. Tenemos imágenes aquí con un transductor endocavitario donde podemos observar diferentes sacos gestacionales. En este último podemos incluso ver el saco vitalino y la diferenciación que nos dan las semanas a partir de que se visualiza el saco vitalino. Colinosidad es otra característica que debemos empezar a visualizar en esta etapa, y eso nos va a permitir determinar cuántas, en lo que será en un futuro, cuántas placentas va a presentar este embarazo. En el caso que estamos viendo, tenemos un embarazo con doble saco gestacional y doble corion. Aquí tenemos una reconstrucción 3D donde podemos observar ambos sacos gestacionales, su saco vitalino, y posiblemente, si alcanzan a delimitar, el embrión, que podemos verlo en cada uno de los sacos gestacionales. También los sacos vitalinos es importante definirlos, porque esto, como el número de corions, nos va a permitir delimitarlo, porque en algún momento, como les comentaba, podemos determinar si existe uno o dos placentas o sacos gestacionales. En este caso tenemos tres imágenes. En el primer ejemplo podemos tener un embarazo que es monocoriónico diapniótico. En el segundo tenemos dicoriónico diapniótico con el signo clásico del lambda. Y en el tercer ejemplo tenemos un ejemplo de monocoriónico monoapniótico. Entonces recordemos que hablar de corions, estamos hablando de lo que será el saco gestacional. Hablando de corion, vamos a hablar de las placentas que va a tener este embarazo, y hablar de amnios son los sacos gestacionales que va a tener el embarazo. El saco vitalino lo vamos a observar a partir de la semana 5, con 5 días de gestación que va a tener este bebé, 5 semanas, 5 semanas de gestación. El diámetro aproximado será de 2 a 2 milímetros a las 6 semanas, y va a aumentar de 0.99 por día hasta alcanzar los 6 milímetros a las 12 semanas. El saco vitalino, cuando tenemos datos de sospecha de que algo va mal, podemos hablar de que un saco vitalino menor a 3 milímetros entre las semanas 6 a 10 o mayor a 7 milímetros antes de la semana 9 van a ser sospechosos de falla del embarazo. Es muy importante por eso reconocer y tomar medidas. Aquí sí tenemos que ser muy específicos o muy precisos a la hora de medir, dado que los milímetros en este tipo de estructuras importan mucho. En esta imagen podemos observar la clásica imagen del embrión, o conocido como el anillo de diamantes. Tenemos el saco vitalino con el embrioncito, que sería, en el caso imaginativo de tener un anillo de diamantes, el embrión sería el diamante. La reconstrucción 3D nos permite delimitar perfectamente dónde está el embrioncito y dónde está el saco vitalino, así como el saco gestacional. El apnios, como lo hemos comentado, lo vamos a observar después de la aparición del saco vitalino y justo antes de la aparición del embrión, a la semana 5.6. El embrión lo vamos a visualizar alrededor de la semana 5 como un engrosamiento focal, lo que comentábamos, el signo del anillo de diamantes. Siempre es importante delimitarlo, que esté bien redondito, de contenido anecoico, ecogénico, y el embrioncito pues como el engrosamiento focal de este saco vitalino. Sí, podemos observar aquí un acercamiento a ese saco gestacional con su embrión en el saco vitalino, una reconstrucción 3D como lo veríamos en tercera dimensión. Y aquí la disposición de dónde se encuentra ese saco gestacional en una imagen en sagital del útero. Entonces, ¿cuándo vamos a empezar a ver actividad cardíaca? Cada vez, por experiencia, me ha tocado ver que incluso poquito antes de lo que decía la literatura, que marca que son entre la semana 6 a 6.5, podemos empezar a ver la frecuencia cardíaca. Empezamos a ver un parpadeo ahí en el embrioncito, que lo cual nos habla de la actividad que tiene esos embrioncitos muy temprano. Se logra visualizar cuando el embrión llega a 2 a 3 milímetros. Sin embargo, la actividad constante se empieza a apreciar cuando ya lo vemos en algunos equipos de 5 a 7 milímetros de longitud. El ritmo cardíaco va a incrementar, va a pasar
en distintas etapas. Digamos que antes de la semana 6 estará en un promedio de 100 a 115, a partir de la semana 8, 145 a 170 latidos por minuto, y a partir de la semana 9 de 137 a 144 latidos por minuto, y así va a cambiar durante todo el embarazo. Bueno, el crecimiento, lo hemos comentado, 1 milímetro de longitud por día. La apariencia del embrión va a cambiar desde la semana 6 a la semana 12, tomando diferentes estatus de morfología. Aquí me permití poner diferentes etapas en tercera dimensión. Con esos equipos, pues es algo muy, bueno, vaya, me gusta mucho incluso a mí realizar ese tipo de imágenes, pero que el paciente vea ese tipo de imágenes y saberle explicar en qué etapa va y que ellos lo puedan ya comparar incluso con tantas imágenes que hay en la actualidad en Internet y que ellos buscan día a día cómo se encuentran, pues es más fácil representarles y decirles cómo va su producto en las diferentes etapas. Y bueno, cada vez va a llegar la gente preguntando si se realiza o no el ultrasonido estructural. El ultrasonido estructural pues está enfocado en realizar o buscar marcadores cromosómicos y la pregunta siempre es ¿cuándo realizarlo? Y específicamente tiene que realizarse entre la semana 11 a la semana 13 con 6 días. ¿Cuándo lo prefiero yo realizar? Yo prefiero siempre estar entre la semana 12, 12.3, 12.4 para tener un colchoncito si no lleva un control del embarazo muy estricto y tener una referencia de que el embrión, si no lo conocemos, no vaya a estar fuera de esas semanas para poderle dar un puntaje y sacar su riesgo. Las razones por qué se realiza en esta etapa es porque en esta etapa la osificación del cráneo antes de la semana 11 no va a ser valorable. En las cardiomegalias, perdón, en las cardiopatías que se pueden diagnosticar, las 4 semanas cardíacas y los grandes vasos se van a localizar a partir de la semana 10. Y malformaciones como el enfalucele o la osteostisis, la herniación fisiológica se va a observar en la semana 8 a la 10. También así como la vejiga fetal, en la semana 10 menos del 50% se va a visualizar y a partir de la semana 12 lo vamos o lo tenemos que ver hasta en un 100%. También con esto, pues le sumamos que el estudio ya no solo se tiene que realizar mediante ultrasonido, sino que ya actualmente nos permite, por estudios de laboratorio, tener un screening mayor para poder sumar y en el final de todas las medidas sumarle el resultado de laboratorios como la hormona gonadotropina coriónica, la fracción beta y la hormona asociada a la placenta del embarazo. Entonces, dentro de las razones que se conocían, pues era que les permite a las mujeres tener fetos con un riesgo mayor a trisomías o que son muy evidentes, poder realizar interrupción del embarazo antes de llegar al segundo trimestre. También la incidencia de la transferencia nucal va a aumentar en fetos anormales. Si uno se pasa a esa semana 13.6, la incidencia de la transferencia nucal va a disminuir. Entonces ya no es tan específica de saber si existe o no una alteración de esto. También tenemos una regla que la longitud cranocaudal debe estar entre 45 a 84 milímetros durante la exploración para poderle dar un puntaje de riesgo. De los marcadores específicos tenemos la transferencia nucal y el hueso nasal. La transferencia nucal siempre va a estar aumentada, o que la mayoría va a estar aumentada cuando tenemos trisomía 21, 18 y 13, y el riesgo va a incrementar a partir de 2.5 milímetros cuando veamos así. Si bien no es específico de alguna trisomía, porque también está asociada a algunas cardiopatías. Entonces es muy importante tener en cuenta de que si vemos una transferencia aumentada, en automático no quiere decir que sea un portador de trisomía, pero si bien el riesgo va a incrementar y también podemos o debemos descartar alguna cardiopatía. El hueso nasal, pues lo estudiamos dado que en un 60-70% de la trisomía 21 va a carecer del hueso nasal en esta etapa del embarazo, así como la 18 en un 55% y la 13 en un 30%. Por eso la asociación que existe o la
obligación de visualizarlo. Tenemos tres imágenes donde las referencias o los controles de calidad para poder hacer este tipo de estudio nos dice que debemos tener un tercio del pecho completamente enfocado en la pantalla. ¿Sí? La pantalla tiene que ser totalmente amplificada para que debemos tener esta imagen. El cráneo perfectamente delimitado, el hueso nasal, el paladar, así como el pliegue nucal bien delimitado y, como les comentaba, el tercio superior del pecho. También para definir la edad gestacional de estos productos, tenemos que sacar la longitud cráneo-caudal. Las reglas o los criterios de calidad es que debemos tener un corte medio sagital en su totalidad, completamente en nuestra pantalla del embrión, así que también debemos hacer uso de las herramientas que tienen los equipos para poder amplificar la importancia de que la resolución o la capacidad del equipo realmente permita realizar este tipo de estudios para poder delimitar y poder tomar en cuenta todos los datos que vamos a visualizar en nuestro producto. Debe estar en una posición neutra, el mentón pues no debe estar ni tan pegado ni tan extendido del pecho del embrioncito, debe estar en horizontal y los bordes del cráneo y de la nalga deben estar completamente definidos para poder colocar los calipers en las orillas o la delimitación de la piel. También para establecer la edad gestacional podemos utilizar las medidas del saco gestacional, el diámetro parietal entre la semana 12 a la 13 y obviamente la longitud cráneo-caudal. Entonces, dentro de todas estas estructuras que vamos a evaluar en esta etapa, pues vamos viendo que se hace un checklist desde la cabeza hasta las extremidades, extremidades inferiores, y incluso también se toma en cuenta las estructuras adyacentes como el cordón, la placenta, el líquido amniótico y estructuras que delimitan el útero. En la cabeza, pues debemos delimitar completamente los huesos craneales. Para esta etapa del embarazo ya debemos verlos completamente conformados, si bien hay veces que en la misma plano no vamos a delimitar completamente, pero tratar de hacerlo para que se delimite y desdoblar perfectamente. Lo que debemos observar en esta etapa, pues es la línea media y los plexos coroides. Yo siempre les platico a los pacientes o lo trato de describir para que ellos puedan ir visualizando las imágenes de su producto, que pareciera que es una mariposita y que esa mariposita, las alas tienen que estar simétricas. Y es como lo vamos a visualizar. En la cara podemos observar los ojos con su cristalino, que en ambos ojos debemos observarlo completamente, debe estar en un plano simétrico. El hueso nasal, como lo explicábamos, que es un parámetro para poder, que nos los va a pedir cuando se realice el riesgo fetal. El perfil, como es los maxilares, tanto superior como inferior, e incluso podemos ver el labio. Con la reconstrucción 3D podemos delimitar algunas estructuras que nos va a ser más fácil visualizar e interpretar que el feto tenga una armonía fetal en su cara. Podemos observar que prácticamente el producto se ve de una armonía adecuada. El cuello, pues evidentemente aquí vamos a observar la transición nucal, pero también podemos descartar algunas anormalidades o incluso alguna disrupción de su continuidad que nos permitiría hablar de un problema del mal desarrollo del tubo neural. La columna vertebral hay que desdoblarla completamente, podemos ver los diferentes segmentos, tanto cervical, torácica o lumbosacra, y debemos observar completamente la piel intacta para descartar, como comentaba, malformaciones del tubo neural o problemas del cierre del tubo neural. En el tórax los pulmones tienen que ser simétricos, el corazón lo vamos a observar con su inclinación hacia la izquierda, las cuatro cámaras debemos visualizarlas e incluso podemos poner el color o el color del poder para poder observar el llenado completamente, así como la frecuencia cardíaca que nos va a permitir delimitar si existe o no algún reflujo en la válvula tricuspidia.
Esta se tiene que valorar con el modo espectral, observando la frecuencia cardíaca y el movimiento de las válvulas en el lado derecho del corazón. Lo debemos ensonar 3 veces por lo menos con una muestra de hasta 3 milímetros para poder determinar completamente el estudio de la válvula tricuspidia completa. ¿Por qué debemos observar esto? Porque hasta en un 55% esta válvula va a estar alterada en trisomía 21 y hasta un 30% en la 18 y la 13. La regurgitación tricuspidia es más común si la translucencia fetal está aumentada. Entonces, pues quiere decir que si hay una asociación entre incremento del espesor, del espesor del pliegue nucal, estamos obligados a estudiar esta válvula. Los criterios los hemos comentado y son como muy específicos porque al final todo debe estar enfocado en la exploración del producto para sacar el riesgo de trisomías. Entonces, pues las semanas es entre la semana 11 a la 13.6 y la longitud debe estar entre los 45 a 84 milímetros. Los criterios para evaluarlo, pues como hemos estado comentando, debemos tener el equipo bien enfocado al estudio de este tipo de pacientitos. El tamaño de la imagen debe ocupar toda la pantalla. Debemos tomar una imagen de 4 cámaras en el lado apical y el Doppler debe estar hasta en un 3 milímetros para poderlo posicionar en la válvula tricuspidia y poder evaluar diferentes puntos de esta válvula. El ángulo de insonación debe estar a menor a 30 grados y debe estar en dirección al tabique interventricular. Y bueno, en el flujo normal no vamos a observar ninguna regurgitación en la sístole. Y en el lado de donde sí podemos observar, debe ser una velocidad de hasta 60 centímetros sobre segundo para considerarse normal. Mayor a esta velocidad, como vemos en este ejemplo, pues debemos ya sospechar de que algo está sucediendo y evidentemente hacemos diagnóstico de regurgitación tricuspidia. Dentro de las otras estructuras a evaluar en esta etapa del embarazo es el ductus venoso. ¿Qué es el ductus venoso? Pues es un chón primario que regula el flujo de nutrientes entre el hígado y el corazón. Los vasos se pueden visualizar en un corte transverso o sagital. En lo particular yo prefiero el corte sagital porque me va a permitir delimitar el trayecto para ver justamente un área de aliasing y ahí es donde me voy a colocar mi caja de muestra para poder observar esta onda. Entonces el ductus venoso va a tener una forma característica con velocidades altas durante la sístole y la diástole con flujo anterogrado durante la contracción atrial. Es lo que observamos aquí. Sin embargo, esta onda siempre debe estar positiva o ausente porque si se observa de una forma reversa es donde ya consideramos que es anormal el flujo. Y eso es lo que debemos evaluar. Esto es nuestra ondita del ductus venoso. Aquí tenemos criterios de calidad de cómo debemos observar ese ductus venoso, las semanas que reiteramos que tiene que ser para todo el estudio del protocolo estructural, que debe estar entre la semana 11 a 13.6, el tamaño de la muestra que tiene que estar prácticamente en toda nuestra pantalla. Aquí sí debemos jugar con el zoom, con la profundidad para poder tener una imagen de muy buena calidad. Las características que debe tener nuestra toma de muestra, que debe ser una muestra pequeña de hasta 1 milímetro y de 0.5 como menor para evitar contaminación adyacente, el ángulo que debe ser menor a 30 grados y jugar con nuestra frecuencia que debe estar entre 50 y 70 para poder visualizar completamente la onda. La velocidad de entre 2 a 3 centímetros sobre segundo para poder visualizar las características de esta onda. La relación que existe, que vamos a tener una onda reversa en
hasta en un 65% en pacientes con trisomía 21 y hasta 55% en 18 y 13. Y también la relación que existe si tenemos un engrosamiento mayor a 2.5 de la translucencia nucal, debemos ser obligados a buscar este tipo de ondas para poder hacer la relación completa. Como había comentado antes, y vuelvo a ser muy reiterativo, el hecho de que veamos ese tipo de características no es en automático que un bebé va a tener trisomía, pero debemos obligarnos a estudiarlo porque lo que sí puede estar pasando es que tenga alguna cardiopatía. Pasando ya hacia el abdomen, a la pared abdominal, lo que tenemos que ver es enfocarlo hacia el estómago. Debe estar presente del lado izquierdo. Posteriormente vamos a evaluar los riñones, que a esta etapa ya podemos visualizarlo. Podemos visualizarlo en un corte transversal o en un corte coronal. La inserción del cordón umbilical también es importante, así como la aplicación del color para poder ver ambas entradas de las arterias umbilicales y también de la vena hacia la parte superior. Las extremidades es otro punto a evaluar, tanto la parte superior como la inferior, y podemos observar ya en esta etapa incluso la mano con sus dedos completos y de los pies también. Con la reconstrucción tridimensional podemos hablar la apariencia que toma, la relación que guarda y la proporción que tiene en cada producto en sus diferentes etapas, y lo cual nos permite transmitirle a los papás de este embrioncito que su producto viene bien, pero también nos interesa saberlo para poder hacer diagnóstico oportuno de algunas anormalidades. Dentro de la evaluación integral, en esta etapa tenemos el Doppler de la arteria uterina, y esto nos va a permitir evaluar el riesgo para preeclampsia. En esta etapa vamos a poder observarlo porque la reanimación de las ramas de la arteria uterina va a ser esencial para una placentación exitosa. Esta reanimación va a estar indicada por un cambio de la forma de la onda para convertirte en una onda de baja resistencia con un flujo diastólico continuo. El reclutamiento del flujo sanguíneo placentario es rápido, las muescas pueden desaparecer a la semana 13 y el flujo va a ser de baja resistencia, se va a restablecer a más tardar a la semana 20. Entonces podemos observar las características que tienen esta arteria uterina, donde podemos observar con la muesca, con un pobre flujo diastólico, hasta tener un adecuado flujo diastólico. ¿Cómo lo vamos a medir? La vida abdominal es la más común y lo vamos a observar en un corte sagital del útero hasta observar el canal cervical en el orificio cervical interno. Otro de los parámetros que nos va a permitir identificarla es el falso cruce con las arterias ilíacas externas, como observamos aquí en este diagrama, lo que nos va a permitir identificar dónde está la arteria uterina. Una vez que ya tenemos la arteria uterina, también es como parte del ultrasonido obstétrico amplificar esta imagen para poder delimitar y sacar una buena muestra de este vaso. El tamaño de la muestra debe ser hasta 2 milímetros para incluir todo el vaso con una angulación menor a 30 grados. Y en estas características, el pico sistólico máximo debe ser mayor de 60 para asegurar que no se trate de una arteria arcuata, la que estamos estudiando. Cuando tenemos un criterio de calidad, pues cuando tenemos 3 ondas consecutivas, y en este caso vamos a medir el índice de pulsatilidad y vamos a calcular la media de ambas arterias uterinas para poderlas trasladar a nuestra calculadora de riesgo. Sin embargo, tenemos un percentil de 95 a la semana 11, de la 11 a la 13.6, de hasta 2.4. Arriba de 2.4, sabemos que el riesgo de padecer preeclampsia se va a incrementar. Antes teníamos esas tablitas donde podíamos definir cuánto era el riesgo según el índice de pulsatilidad que tenía ese paciente, pero actualmente ya incluso con mayores datos, tanto clínicos, edad, presiones arteriales que se le toma al paciente,
el índice de pulsatilidad y algunos estudios de laboratorio que se pueden tomar como factores placentarios, se puede ser más precisos de este tipo de riesgo. Pues ya haciendo un resumen de todo lo que se evalúa entre la semana 11 a 13, los porcentajes de detección pues son altísimos. Hay estudios ya muy enfocados, eh, como este que les refiero aquí, donde existe porcentajes de hasta el 99% de diagnósticos. O sea, el porcentaje de detección al realizar ese tipo de estudios, cuando tenemos los criterios, cuando tenemos el entrenamiento, cuando tenemos los buenos equipos, es altísimo. Yo aquí les pongo algunos ejemplos muy básicos o muy comunes como la gastroquisis y la onfalocele o la onoprocefalia, que hasta el 99% podemos detectarlos. También hasta un 49%, los más comunes como espina bífida e hidrocefalia se pueden ver, pero también debemos ser cautos porque va a haber patologías donde no la vamos a poder ver, que a veces con la presión de los papás y la pregunta es, ¿y usted me asegura que mi bebé está normal? Yo siempre les respondo, por lo menos lo que veo en esta etapa se ve dentro de los parámetros normales, pero debemos estudiarlo, por eso son 9 meses continuos que debemos evaluar a este producto, porque según el desarrollo vamos a poder ver otros tipos de patología que vamos a evaluar. Eh, Entonces, vamos a brincar del primer trimestre al segundo y tercer trimestre. En el segundo trimestre, otro estudio que se enfoca a determinar alteraciones morfológicas, pues está basado entre la semana 18 y 22. Entonces, esos son los ideales, ¿no? Pero cuando tenemos una población donde casi nadie tiene acceso a ese tipo de estudios, de equipos o incluso de personal entrenado para realizarlo, podemos extender ese periodo de estudio antes hasta la semana 16 y después hasta la semana 25. Siempre lo ideal, evidentemente, va a ser entre la semana 18 a la 22. Y particularmente yo siempre les sugiero que sea en la semana 20, dado que es un estudio incluso hasta más cómodo observar estructuras que podemos definir claramente ya actualmente, ¿no? Sobre todo teniendo a veces problemas que son inherentes a este tipo de estudios, como el equipo que vayamos a tener a la mano o incluso pues el espesor de esa grasa que va a permitir identificar adecuadamente al producto de la madre, ¿no? O sea, Mm, y bueno, dentro de las otras alteraciones, o más bien de las recomendaciones, es que si no tenemos un estudio confiable previo a esto, un estudio posterior a la semana 25 va a ser menos preciso de darle una edad gestacional a este producto. Para establecer la edad gestacional, entre la semana 14 a 24, la circunferencia cefálica y la longitud fetal deben concordar, y después de la semana 24, pues es lo que comentaba, cada vez va a ser menos confiable esa gestacional, por lo tanto, se le va a asignar el tamaño, quiere decir el peso, pero ya la edad gestacional ya no va a ser tan confiable. Entonces, para poder tener un plano anatómico correcto y que nos va a ayudar a definir esa gestacional, tenemos la circunferencia cefálica y el diámetro biparietal. Aquí les pongo 3 cortes donde ejemplificamos cómo se debe tomar adecuadamente estas medidas. En el corte transversal, a nivel de los ventrículos laterales o los tálamos, se va a localizar ambos calipers para poder delimitar en nuestra circunferencia cefálica. Y en el diámetro parietal va a ser en tabla externa, tabla interna. Es la forma correcta. Actualmente los nuevos equipos ya vienen incluso con pues, un grado de inteligencia artificial, donde si tenemos el plano correcto de donde tenemos que tomar las medidas, el equipo automáticamente va a tomar ya las medidas de forma adecuada. O incluso pues nos puede decir que no estamos en el corte adecuado, ¿no? Para la longitud
la longitud femoral, los dos extremos osificados de la metástasis deben estar claramente visibles, como es el caso de esta imagen. Se va a medir el eje más largo. Siempre yo les comento al área que está conmigo en educación que vamos a formar como si fuera un arco de flecha, donde nuestros calipers o nuestra línea de medida va a ser la cuerda. En la circunferencia abdominal tiene que ser tan redondo como sea posible. Debe ser la vena umbilical, un recorrido corto a nivel de seno portal. El estómago tiene que estar visible. Los riñones ni las cavidades cardíacas se deben de ver. Y los calipers deben estar en ambos extremos de la piel. Entonces, los objetivos del ultrasonido estructural en la sociedad inglesa nos da recomendaciones para poder evaluarlo en 20 planos explorados, donde vamos a observar la morfología anatómica del producto y le sumamos dos barridos, tanto longitudinal como transversal, para poder combinar toda esta información en la biometría fetal y así también observar el líquido amniótico. Y ya teniendo en conjunto todo esto, el volumen de anormalidades llega a ser hasta de 50 anormalidades que podemos observar claramente. Aquí les pongo una descripción en una tablita donde están los barridos con el número del barrido o corte, donde cada uno está ejemplificando lo que podemos observar. ¿Sí? Vamos a ir explorándolos en las siguientes imágenes. Del corte 1 al 3 vamos a evaluar la columna, tanto en un corte sagital, coronal y axial. Para no ser reiterativos, como observamos en el primer trimestre, vamos a ver esa evolución que vimos en ese producto del primer trimestre al crecimiento que ha tenido en el segundo trimestre, observando completamente ambos muros, tanto el anterior y posterior de la columna, así el trayecto del canal medular y superficialmente la piel. Todos estos deben tener una continuidad adecuada y incluso equipos con la reconstrucción 3D podemos delimitar completamente estos cuerpos vertebrales, así como en este caso la salida de las costillas. Dentro de los cortes 4 y 5 vamos a observar la cabeza. Aquí vamos a observar las estructuras que nos va a permitir delimitar adecuadamente la anatomía en ese punto. Tenemos cortes como el transventricular y transtalámico, donde vamos a observar la línea media, el cavum septum pellucidum, la forma adecuada que debe tener, cómo debe estar morfológicamente ese cráneo, y menciona la literatura que va a ser en forma de un balón de rugby. Quiere decir que es más redondeado atrás y más puntiforme hacia la parte de enfrente. Lo que evaluamos es el contorno del cráneo, el atrio, el ventrículo lateral, que debe ser menor a 10 milímetros hasta el asta posterior de forma de hendidura y ambas anatomía de los tálamos. También podemos observar de forma adecuada el cerebelo. El cerebelo es una de las medidas que nos va a acercar, por ejemplo, si es un pacientito que no ha tenido una adecuada evaluación antes de este estudio, el cerebelo se acerca mucho a la edad gestacional que tiene ese producto. O en un producto que lleva un control estricto, tener una medida alterada del cerebelo habla de un déficit de crecimiento que está teniendo ese producto. Ese es un dato muy importante a tomar en cuenta y por eso la medida debe ser muy estricta, situándose específicamente en un plano transcerebelar, perdón, en los extremos lateral de cada uno de los extremos del cerebelo. Los cortes 7 y 9 vamos a evaluar los labios, el hueso nasal y las órbitas. Para esta etapa debemos tener imágenes ya más definidas, tanto de ambas órbitas, donde observamos a ambos cristalinos, la nariz. El labio superior nos va a permitir evaluarlo para poder descartar problemas del desarrollo del labio y paladar hendido. Y las reconstrucciones 3D pues nos permite ver ya claramente con un nivel de nitidez si existe alguna alteración, incluso de la forma de cómo están estos ojos, la nariz, el labio superior, ambas orejitas también podemos observarlas.
4 imágenes de videitos donde podemos observar en planos sagitales a diferentes productos donde podemos observar completamente el maxilar superior, maxilar inferior, el hueso nasal, ¿sí? En este caso en un plano coronal, donde observamos la nariz, labio superior y labio inferior. Reconstrucciones 3D que nos van a permitir identificar si existiera alguna anormalidad o incluso sin estos productos por imagen podemos ver alguna alteración anatómica. Incluso la implantación de ambas orejitas podemos delimitarlas adecuadamente. Seguimos con la segunda parte de este estudio del segundo trimestre, donde los cortes 10 a 13 nos vamos a enfocar hacia el tórax, donde vamos a observar el corazón, ambos pulmones, estructuras vasculares como la aorta, los ventrículos, aurículas, válvula tricuspidia, mitral, ¿sí? El flap del foramen oval de la aurícula izquierda, la banda moderadora en el ventrículo derecho, ¿sí? Y la cruz visible para poder delimitar completamente la anatomía de este corazón. Tenemos múltiples imágenes de cortes del corazón, donde, como comentaba, vamos a ver las diferentes estructuras anatómicas. Debemos poner una imagen en apertura de válvulas, un cierre de válvulas, tracto de salida, arterias pulmonares, imagen en color, tanto de entrada o llenado de cavidades como de salida también. El abdomen, vamos a ver el estómago, debemos de ver solamente una burbuja que es el estómago en el lado izquierdo, la estructura que tiene que ser homogénea, vamos a observar el hígado, la vesícula biliar, también el trayecto de la vena umbilical. Hacia el corte 15 vamos a ver la inserción del cordón umbilical, se va a abordar de una forma transversa de superior a inferior con el color activado para poder ver el trayecto de ambas arterias umbilicales, así como de la vena umbilical, y en este punto para poder descartar alteraciones como la gastrosquisis o falocele, así también el tamaño de la inserción. Aquí tenemos una imagen más simplificada con el color. En un videito podemos observar ambas arterias umbilicales entrando al cuerpo y rodeando a la vejiga. En el corte 18 vamos a observar a los genitales que actualmente pues, nos permiten hacer reconstrucciones que son muy definitorias. Podemos observar muy bien y tenemos datos muy clásicos como el de la famosa tortuguita o el de la hamburguesa. ¿Qué quiere decir cada esto? En los genitales que son de sexo femenino, la hamburguesa se delimita por la vulva, ¿sí? Y la tortuguita, pues es los testículos y el pene en el caso de un varón. Aquí tenemos reconstrucciones 3D de eso que acabamos de comentar. Dentro de las otras estructuras que se evalúa es el líquido amniótico. Actualmente está aceptada la máxima columna vertical que puede ser de 2 a 8 centímetros según la semana en que se esté evaluando. Por eso es muy importante también tomar en cuenta las tablas de referencia para poder determinar en qué etapa estamos y que el volumen de líquido amniótico sea el correcto. Medidas como el índice de líquido amniótico también están aceptadas y el promedio tiene que ser de 5 a 24 centímetros, pero como les comento, evaluar el percentil dependiendo de las semanas. La placenta, la ecotextura que va a tener, el tamaño de la placenta, la localización es muy importante, la implantación del cordón umbilical, donde se encuentra, aquí poder observar en escala grises, pero también ponerle color para poder determinar y actualmente hacer screening de alteraciones de la placenta para descartar problemas de inserción.
Esta es una tablita donde vamos a tener algunas anormalidades según el barrido, lo que podemos observar como anormalidades para hacer diagnóstico. En la columna, el sitio inverso del abdomen, alguna hernia diafragmática, ¿sí? En la cabeza, holoprosencefalia, en la cara, anoftalmia, en el tórax, defecto septal en el corazón, en el abdomen, ascitis, algún problema de gastrosquisis o falocele, ¿sí? En la pelvis, displasia renal quística, obstrucción del tracto urinario, las arterias umbilicales, si es una o dos, y en las extremidades, alguna deformidad, tanto en la muñeca o alguna displasia esquelética severa. Y bueno, pues esta es la importancia de por qué el radiólogo tiene que estar actualizado en estos temas. Cada vez yo en la práctica clínica voy conociendo a médicos obstetras que realizan la alta en materno-fetal y pues sí tienen un conocimiento muy amplio de esto, que cuando nosotros nos quedamos en lo básico que dejamos en la residencia y no nos damos esa oportunidad de seguir tomando ese tipo de cursos o actualizaciones, pues sí la diferencia entre un estudio que hace un materno fetal con un radiólogo que no toma el entrenamiento, sí llega a ser diferente. Entonces yo sí hago la invitación para que todo el mundo o todo el radiólogo que esté interesado o que tenga la oportunidad de realizarlo, vaya adquiriendo este tipo de habilidades y también pues la importancia de tener un equipo que esté enfocado hacia este tipo de estudios, pues sí, la realidad es que hace la diferencia para poder tomar las imágenes donde vamos a poder hacer diagnóstico muy claro. Dejo estas imágenes aquí con fetitos diciendo adiós. Yo también me despido y espero que no hayan estado como este fetito, ya aburriéndolos con tanta plática que tenemos. Dejo la bibliografía y me despido. Muchas gracias. Hasta luego.